Esta asignatura, si bien se llama Derechos Reales, no se integra solamente con los 14 derechos reales vigentes en el derecho positivo argentino en este momento, sino que también existen otras figuras que se llaman relaciones de poder, que son dos. La primera se llama posesión y la segunda se llama tenencia. Es decir, que para el estudio de la asignatura de forma completa no bastan con el conocimiento de los 14 derechos reales, sino también de las dos relaciones de poder. En total son 16 figuras. En esta oportunidad se pretende brindar o analizar el concepto de la primera de estas figuras, que se llama posesión, y que ha sido consagrado el concepto en el artículo 1909. Es una figura que es un poco compleja, porque coloquialmente suele pensarse que la posesión solamente consiste en ir y agarrar un objeto, y no es así, porque jurídicamente, para que se configure la posesión, es decir, para que una persona sea considerada poseedor de un objeto y por lo tanto se produzcan los efectos legales, no basta con haber tomado el objeto, sino que deben acreditarse otros elementos que son los que componen la figura. Entonces, es necesario analizar el artículo que define la posesión con otros artículos que lo complementan para tener una acabada comprensión de esta figura. Para ello conviene tener a la vista no únicamente el artículo que lo define, sino unas normas concordantes o complementarias. Voy a compartir entonces el texto de estas normas. Se observa en la parte superior de la pantalla que se ha transcrito el artículo 1909. Dispone lo siguiente: hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, es importante este término, comportándose como titular de un derecho real. Esta es la definición legal, que se advierte que es una definición que consta de dos partes, porque ha sido elaborada mediante la unión de los elementos. En otros términos, del concepto se desprenden cuáles son los elementos que la componen. Y se advierte que los elementos son dos. El primer elemento se llama corpus. Ese es el nombre que se le da. Se considera que es el elemento material o el elemento objetivo, y ha sido consagrado en la definición mediante los términos ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Es decir, que el contacto físico con el objeto todavía no debe ser considerado posesión, puesto que solamente configura el primer elemento. Entonces, para analizar la posesión debe pasarse al segundo elemento, que es el elemento intencional o elemento subjetivo, que se conoce con el nombre de animus domini, y que ha sido plasmado también en la definición en la última parte, donde se indica que el poseedor debe comportarse como titular de un derecho real. Es decir, que de la unión del elemento material, o sea, el corpus, y del intencional, o sea, el animus domini, se desprende que la posesión se configura cuando una persona, además de ejercer el corpus sobre el objeto, es decir, tener en su poder un objeto mueble o ingresar a un inmueble, se comporta en todos los aspectos referidos a ese objeto como si fuese el titular del derecho real. Es decir,
que asume de hecho el rol de derecho. Asume de hecho, asume de facto el rol de propietario. A los efectos de poner un ejemplo, puede considerarse que es poseedor de un inmueble aquel que lo ocupa, es decir, que lo habita, por lo tanto, el primer elemento, el corpus, se configura con la mera ocupación, pero además se hace cargo de las obligaciones, es decir, paga los impuestos, los toma a su cargo y los paga. Entonces, esta persona no únicamente que se beneficia con la ocupación del inmueble, sino que además toma a su cargo las obligaciones que derivan de la titularidad dominial o de la titularidad de un derecho real de ese inmueble. Entonces, se comporta como si fuese el propietario. Como es natural, toda figura jurídica, llegado el momento de ventilarse en sede judicial, es decir, cuando se plantea un conflicto, debe ser probada, debe acreditarse. Y es evidente que el elemento material, o sea, el corpus, puede acreditarse porque se exterioriza por actos físicos, perceptibles. Pero el elemento intencional, lo cual ocurre con todo elemento intencional, es de difícil prueba, porque queda retenido en la intimidad de la persona. Por eso es que a los efectos probatorios, el artículo 1911 consagra la presunción de poseedor y dispone lo siguiente. Se presume, a menos que exista prueba en contrario, es decir, que es una presunción iuris tantum, se presume que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre la cosa. Es decir, en otros términos, si se ha logrado acreditar el corpus, ya el texto legal, la fuerza del código, supone o tiene por presunto el elemento intencional, o sea, el animus domini. Y a modo de ratificación o para reforzar esta presunción, el artículo 1928 indica cuáles son los actos posesorios. Y se consagran como tales los siguientes. Su cultura se refiere al cultivo de la tierra, es decir, la persona que posee un terreno, un campo y lo cultiva, está claramente comportándose como titular, puesto que además de tener el contacto físico, como se dice en la definición del poder de hecho, está realizando actos que habitualmente los realiza el propietario. También la percepción de frutos, que puede complementar el acto posesorio anterior, que es la cultura, puesto que luego de cultivar, generalmente los frutos se perciben. Pero también se entiende, por actos posesorios, a la percepción de frutos civiles, porque puede darse el caso que el poseedor que ocupa un inmueble, luego de haberlo ocupado y pongamos por caso haberlo habitado durante un tiempo, lo entrega en locación, es decir, celebre un contrato de locación con otra persona, se lo entregue en carácter de locador y le cobre los alquileres al locatario, al inquilino. Entonces, esta persona está percibiendo los frutos tal como lo haría el verdadero propietario. Obsérvese que de manera coherente, el concepto legal también menciona que la posesión puede ejercerse por sí o por medio de otra persona. Entonces, el poseedor que ocupa el inmueble, o bien una vez que lo ha ocupado, después lo entrega en locación y percibe los frutos, está ejerciendo también actos posesorios y a esta figura, a la posesión, la
ejerce por medio de otra, que es el arrendatario. También se consideran actos posesorios el amojonamiento o la impresión de signos materiales. Por amojonamiento debe entenderse cualquier modo de deslinde o de demarcación, sea con cercos, con alambrados, con fosos. También las mejoras, es decir, si se toma la posesión de un terreno y luego se edifica, ese inmueble ha sido mejorado. Cuando se tomó la posesión era un lote solamente y ahora es un lote con una edificación. También la exclusión de terceros, es decir, la defensa del hecho posesorio, sea de manera excepcional por vía de hecho, o sea, mediante acciones judiciales, porque la posesión se tutela de la misma manera que si fuese un derecho, y a partir del artículo 2238 del Código Civil y Comercial, se regulan las vías judiciales que están a disposición del poseedor para excluir a terceros. Entonces, quien está poseyendo y a su vez es despojado, puede promover alguna de las acciones para recuperar su objeto, para recuperar la posesión sobre el objeto. Y luego se indica que, en general, el apoderamiento por cualquier modo que se obtenga es considerado un acto posesorio, lo cual termina de complementar la presunción del artículo 1911, porque el apoderamiento consiste en un acto físico, pero, como se dijo, una vez que se ha aprobado el poder de hecho, bueno, debe presumirse también el elemento intencional, puesto que así ha sido consagrado en el artículo 1911. Con esto se pretende analizar, o se ha pretendido analizar, esta figura. Nuevamente les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad y nos veremos en otro video.